Mientras se inaugura una sala para musulmanes en el Vaticano, el antiguo rito parece destinado a desaparecer, con la bendición del Papa León XIV. Acompáñenos hasta el final para comprender qué está sucediendo realmente. Durante su programa World Over, que se emitió el 16 de octubre en EWTN, el periodista Raymond Arroyo dedicó un amplio espacio a la cuestión de la misa tradicional en latín en Estados Unidos. El tono de la entrevista fue directo, casi provocador, y reflejó el malestar de un mundo católico que ahora se siente observado. Tras la publicación del motu proprio Traditionis Custodes, los obispos americanos se fueron moviendo uno tras otro para acatar las directivas romanas, a menudo con un cierto celo burocrático que no dejó de provocar reacciones amargas entre los fieles más apegados al rito antiguo. La escena es siempre la misma. Comunicados diocesanos sobrios pero perentorios, párrocos obligados a cerrar celebraciones que durante años habían atraído a familias y jóvenes, y comunidades desconcertadas que de repente se encuentran sin un altar ante el cual arrodillarse. Muchos observadores, incluso dentro de la Iglesia, han hablado de un documento injusto, creado más para controlar que para acompañar. Se cree que alrededor de 15 diócesis estadounidenses han implementado la restricción, pero la presión de Roma está impulsando una aplicación cada vez más uniforme. Algunos obispos, aunque reticentes, prefirieron obedecer para no parecer entrar en conflicto con la línea papal. Otros, más convencidos, aprovecharon la ocasión para reducir drásticamente las celebraciones según el misal de San Pío V. Mientras tanto, los fieles de la misa antigua no se dan por vencidos. En muchas ciudades estadounidenses, desde Dallas hasta Filadelfia, los fieles se reúnen para orar, dialogar y organizarse. No se trata de nostalgia, sino de pertenencia. Algunos han viajado por países enteros para seguir participando en esa liturgia, que en su solemnidad parecía preservar una conexión con la fe de todos los tiempos. El conflicto entre la autoridad episcopal y el sensus fidelium es ahora evidente y corre el riesgo de crear una profunda división. En el corazón de la tormenta litúrgica destaca una figura que mueve firmemente los hilos desde Roma: el cardenal Arthur Roche. Prefecto del dicasterio que gobierna la liturgia, es el hombre encargado de garantizar que se respeten, diócesis por diócesis, las directrices del motu proprio Traditionis Custodes. Incluso donde la resistencia es fuerte, Roche se hace oír. No con proclamas, sino con cartas e invitaciones enviadas por la congregación a los obispos. Una forma discreta pero decisiva de exigir responsabilidades por su obediencia a Roma. Es curioso, y para muchos significativo, que el cardenal fuera confirmado en su cargo a pesar de haber superado la edad de jubilación establecida para los jefes de departamento. Una prórroga personal concedida por el Papa León XIII, que suena a señal de plena confianza y continuidad. Es un gesto que los más atentos interpretan como un deseo de asegurar la continuidad de la postura restrictiva hacia la misa tradicional, sin concesiones. Roche ha reiterado en varias ocasiones que la reforma del Concilio Vaticano II es irreversible. Lo repite como un principio de fe, casi un dogma administrativo. Para los fieles apegados al rito antiguo, esta declaración huele a condenación definitiva. Tras las palabras oficiales, se vislumbra un objetivo preciso: llevar la liturgia hacia una forma única y universal, rechazando todo aquello que recuerde a la tradición preconciliar. Al comienzo de su pontificado, el Papa León XIV había dejado surgir algunos destellos de esperanza. Muchos creyentes tradicionalistas habían acogido sus palabras con esperanza, imaginando que finalmente llegaría un gesto de reconciliación. Pero las expectativas pronto chocaron con la realidad. Durante el programa, el periodista recordó también las palabras pronunciadas por León XIV en una reciente entrevista,
cuando el pontífice afirmó que, si la Eucaristía se celebra en latín y se conserva el incienso y algunos ornamentos, esto debería ser suficiente para quienes aman la misa tradicional. Arroyo comentó que esa frase, más que una apertura, suena como una concesión mínima, una forma de agradar sin acoger verdaderamente. El pontífice, aunque consciente de la herida litúrgica que divide al mundo católico, prefirió moverse en continuidad con la línea trazada por su predecesor. De hecho, en la entrevista publicada por el Catholic Herald, el Papa reconoció que la misa puede celebrarse en latín incluso hoy. Si es el rito reformado del Concilio Vaticano II, no hay problema. Palabras que parecieron abrir un rayo de esperanza, pero que poco después adquirieron un significado más claro, cuando el propio Papa añadió: entre la misa tridentina y la del Concilio Vaticano II, realmente no sé dónde vamos a llegar. Es una cuestión muy complicada. Pero en realidad no se trata de una simple cuestión de lenguaje o de estética, sino de una concepción de lo sagrado, de una manera de situarse ante Dios. Detrás de esa afirmación muchos han leído un cierto distanciamiento, como si para el Papa la tradición pudiera ser evocada, pero no vivida verdaderamente. Y la confirmación del cardenal Roche en su cargo, a pesar de haber superado la edad de jubilación, apareció como prueba de que la línea no cambia. Se le puede embellecer, se le pueden dar algunos toques latinos, pero la dirección sigue siendo la misma. Una única forma, una única expresión, una única liturgia reformada. Pero los pasajes que desataron el verdadero debate aparecieron en la segunda parte de la transmisión. Raymond Arroyo abordó con firmeza el tema más espinoso, uno que toca la esencia de la relación entre los creyentes tradicionalistas y la autoridad papal. Se ha sugerido, recordó el periodista, que si uno quiere la misa antigua, de alguna manera rompe la unidad con el Papa. Una frase que provocó un tenso silencio en el estudio. Arroyo dejó pasar la cita y luego, con un tono tranquilo pero cortante, añadió: ¿pero es realmente así? ¿Es cierto que todo lo que dice el último Papa, simplemente porque lo dice, es correcto? No había rebelión en esas palabras, sino más bien una pregunta que toca la conciencia de muchos católicos. Arroyo no cuestionaba la primacía de Pedro, sino la idea de que la comunión eclesial puede reducirse a una mera obediencia psicológica. Su razonamiento, sencillo pero innovador, fue claro. Amar la tradición no significa desobedecer, y buscar la continuidad no equivale a rechazar al Papa. El problema, explicó, surge cuando las preferencias personales del pontífice se presentan como dogmas, y quienes no las comparten son tratados como sospechosos. Muchos espectadores, especialmente entre los fieles más activos en la vida de las comunidades tradicionales, percibieron una liberación en esas palabras. Arroyo había expresado públicamente lo que muchos habían estado pensando en silencio: que no puede haber verdadera unidad si se basa en la uniformidad impuesta y no en la libertad de amar que la Iglesia siempre ha tutelado. Es una tensión eclesial que ahora permea parroquias, seminarios y familias. La fidelidad al Papa no está en discusión. Lo que sí está en discusión es cómo se entiende y se aplica esa fidelidad. Y luego, casi como giro final, Arroyo lanzó una provocación que hizo saltar a mucha gente. Si la Biblioteca Vaticana puede albergar una sala de oración musulmana, dijo, ¿por qué los católicos apegados al rito antiguo no deberían tener derecho a celebrarlo en su parroquia? Una pregunta retórica, pero con un enorme poder simbólico. En resumen, el periodista expuso una contradicción que muchos perciben. Una institución que parece abierta al diálogo con todas las confesiones, pero parece cerrar las puertas a sus propios hijos, los más fieles a la tradición. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.